Alright, so una entrevista muy interesante entre Mill City Boxing y nada menos que Gary Russell Jr., que tuvimos en este programa también. Y resulta ser que Gary Russell Jr. tenía unas cuantas cosas interesantes que decir sobre Subriel Matias, con una pelea con su hermano, Gary Antuanne Russell. Vamos a escuchar lo que tenía que decir. Let's get it. When he talks about titles and guys that have titles, I told him, hey, Subriel Matias is a guy that has the IBF title, and your brother said, is that the lineup for me? And I told him, it looks like that's supposed to be the lineup to you. And then he told me, I'm gonna talk to my brother about him. Did you guys talk about him? Yep. So Mill City le está diciendo a Subriel Matias que está esperando una pelea entre Gary Russell Jr., entre Gary Antuanne Russell Jr. y Subriel Matias, que es una pelea que sería muy buena, y le está preguntando a su hermano, Gary Russell Jr., si ha escuchado sobre esto. Y dijo Gary Russell Jr. que sí. Talk to me. And that's a fight that I like. Es una pelea que me gusta, dice Gary Russell. That's a fight I like. He just fought Urshashev. Acaba de enfrentarse contra Ergashev. What do you thought about his performance? ¿Qué pensaste? Dice, lo he visto, vi la pelea. I thought he did okay. I thought he did what he normally does. Creo que hizo un buen trabajo. Creo I thought he did what he normally does. He's strong. Es fuerte. But I believe in intellect over athleticism. Pero creo en intelecto sobre atleticismo. I believe my younger brother is definitely more athletic than him. Creo que mi hermano más joven es más atlético que él, que Subriel Matias. Has more athletic ability. Tiene más habilidad atlética. And the intellect that we have within this sport, we're going to utilize it. Y el intelecto que tenemos en este deporte vamos a utilizarlo. I think that shit's going to be light years ahead of what y creo que va a estar años luz. It is that he's trying to do. Que es lo que Subriel Matias intenta hacer. That's a fight that I like. Es una pelea que me gusta. Does that fight go the distance? ¿Esa pelea va a distancia? Le pregunté a Mel. Nah. No. That fight ain't going the distance. Esa pelea no va a ir a distancia. That fight not going the distance. Esa pelea no va a distancia, dice Russell. When we talk about one of the most exciting fights at 140, unas peleas más excitantes en esa 140 libras. Those two guys get mentioned. Esa pelea se menciona a los dos entre Gary Antuanne y Subriel Matias. A lot. Se menciona mucho. I know. You've been Yo sé. noticing? I know. Yo lo sé. Yeah. But I'm telling you. Yo te estoy diciendo, Mel. So. Listen when I tell y'all this shit. In most cases, it's not. En la mayoría de los casos. The biggest. No es el más grande. Not the fastest. No es el más rápido. It's not the person who hit the hardest. No es la persona que pega más duro. It's not the strongest person who's gonna win the fight. No es la persona más fuerte la que va a ganar la pelea. In most cases, it's the more intelligent person. Es la persona más inteligente. Who wins the fight. Now, if I'm anywhere as close to being as strong as you or as fast as you got problems. Mm-hmm. You got problems. Dice que técnicamente va a tener problemas Subriel Matias con ese estilo de Gary Antuanne Russell. You got problems. Tienes problemas. So your brother speaks upon Rock'em Sock'em robots. Is that what you believe? Dice que su hermano piensa que Gary Antuanne Russell rompe a robots como Subriel Matias, que tiene un cierto estilo de boxeo, que es más mecánico, right? Exactly what I believe. Eso es exactamente lo que pienso, dice que Russell. Sock'em robot, someone that gets in shape just to be able to throw punches hard for the. So, lo que está diciendo es que Subriel Matias es una persona que se pone que se pone en forma para simplemente lanzar golpes nada más. Duration of time, and they tough, mano y mano. I'm just se creen duros. Gonna throw this shit. Vamos a tirar esto, lo otro. That's not boxing. Eso no es boxeo. It's the Queensbury is the hit and not get hit. La regla del boxeo es de Queensbury, es pegar y que no te peguen de vuelta. I mean, yes, you want to prove how tough you are. And si quieres probar lo duro que eres. All that, but to just sit there and go blow for blow, that's pero si quieres ir golpe por golpe. Stupid shit. Eso es una cosa estúpida.
Go ahead, throw that shit. I'm gonna slip, weave, slide Adelante, lanza esa mierda. in. Voy a moverme, voy a mover la Let you cabeza. throw this shit, and then I'm gonna start digging this shit in between. Vas a tirar esa mierda y yo voy a empezar a esquivar y hacerte daño. It's a difference. Hay una diferencia. It's a difference. It's called the sweet science for a reason. La ciencia adulta. You know, I believe that's what I believe. My father used to tell me. Mi padre me solía decir. Shout out to Pops, man. I miss my man. He used to say, rest in peace, man. He used to ask me, man, and we'll watch the fights together. And it'll be like a war. It'll be like a straight out war. Dog. Su padre solía enseñar peleas donde había una guerra. Fight. You and your brothers together, right? You know, me, my brothers, my father, we just sitting there watching the fight. Sentábamos yo, mi padre y mi hermano viendo peleas. We watching the fight. My little brothers in there. At the time they was young, the older people in the house. They like, man, that was a damn war. Es una guerra. He said, he asked me a question. He said, Sean. Mi padre, Sean. He said, what creates a war when you're in there fighting? ¿Qué es lo que crea una pelea cuando estás peleando? Le preguntaba a su padre. I said, man, two people that just not willing to give up. Dos personas que no están dispuestas a dejarse ir. He said, nah. No. He said that's two people that didn't have a plan B. Esos son dos personas que no tienen un plan B. He said because when you're really good or strategic at battle, you're able to create the outlet, create the difference. La diferencia. It's not just mano y mano. It's not just brute strength. No, you gotta be able to make the necessary adjustments, be able to adapt. If you're one-dimensional, that's the shit that you're gonna get. Si eres solo unidimensional, es la mierda que lo único que vas a tener. But when you can adapt, pero cuando puedes adaptarte, you make changes. Cuando descambias, you ain't gonna get that. Tú no vas a conseguir. You get a better outcome. Consigues much smoother un mejor resultado, mucho mejor. Alright, so lo habéis escuchado de Gary Russell Jr. Técnicamente, si resumimos todo lo que ha dicho Gary Russell Jr. en esta entrevista con Mel, está diciendo que Subriel Matias no es un boxeador muy inteligente. Lo que está diciendo que no tiene la capacidad intelectual que tiene su hermano Gary Antuanne Russell. Piensa que esa pelea es una pelea donde Gary Antuanne Russell va a dominar, porque no solo tiene la pegada, pero también tiene la inteligencia. Y lo interesante de todo esto es que yo fui el primer canal, aquí en Golden Era, lo podéis ver, que pedí y os dije que una pelea entre Gary Antuanne Russell y Subriel Matias sería pelea del año. ¿Okay? Fuimos el primer canal en decir esto aquí. ¿Okay? Pues mira los vídeos. Ahora esta situación, la palabra entre Gary Antuanne Russell y Subriel Matias de hacer una pelea se está volviendo más fuerte. Daros un aplauso por ser parte de esta comunidad de boxeo. Y ahora, después de la pelea que va a tener Gary Antuanne Russell, va a tener que llamar a Subriel Matias, y Subriel Matias le tiene que dar la oportunidad, porque Subriel Matias dijo que Gary Antuanne Russell no es un boxeador que le tiene miedo, y vamos a averiguarlo si Gary Antuanne Russell de verdad pide esa pelea contra Subriel Matias. Voy a crucificar a Gary Antuanne Russell si no pide esa pelea con Subriel Matias la siguiente, y Subriel Matias tiene que aceptar, porque los dos han hablado mucha mierda, y esa es pelea del año. Os lo digo ya ahora mismo, Gary Antuanne Russell contra Subriel Matias es una pelea del año. Los dos tienen pegada, los dos tienen poder. Jeon Ennis perdió en su momento contra Gary Antuanne Russell, si no me acuerdo bien. ¿Okay? Era, amateur y lo demás, pero eso explica lo peligroso que es Gary Antuanne Russell. Nadie está llamando a Gary Antuanne Russell. Yo no veo a Richard Hitchens llamando a Gary Antuanne Russell. Devin Haney, bueno, no la menciono todavía, pero tiene otras ideas. Yo no veo a Teofimo López llamando a Gary Antuanne Russell. Yo no veo a Armando Romero hablando de Gary Antuanne Russell. Pero Subriel Matias contra Gary Antuanne Russell, pelea de jodido año. Me encantaría ver esa pelea. Vamos a ver lo que pasa en la próxima pelea de Gary Antuanne Russell, que va a venir dentro de poco. Y vamos a hablar un poco más de, si ha hablado de Subriel Matias. Pero si no lo habla, voy a crucificar a Gary Antuanne Russell. Pero si dice que sí y ya empiezan a negociar y resulta ser que Subriel Matias no acepta, voy a criticar a Subriel Matias, porque al final del día tiene que aceptar la pelea. Pero creo que lo va a hacer. Yo creo que es un hombre de su palabra. Vamos a ver. Pero pelea del año, estoy excitado para este año. Espero que veamos las mejores peleas para el boxeo. De verdad lo necesitamos este año. Seguir empujando por estas peleas como hacemos nosotros aquí. Darle la oportunidad a los boxeadores que no tienen un nombre, como hacemos en Golden Era, y darles un jodido nombre, que es lo más importante para que
el boxeo esté en buen caudal. Ahora, pisa para todo el mundo, damos un like, suscríbete al mejor canal de boxeo en español e inglés y visita nuestra página web goldenboxing.com para más información y más noticias. ¡Deuces! Night Wolf wins.